Bienvenidos chicos, vamos con interpretación y producción de textos. Importante la carrera de turismo en la que ustedes están llevando. Importante porque tenemos que saber producir textos, tenemos que saber interpretar. Cuando ustedes ven los dípticos, los trípticos, las infografías de los diferentes lugares turísticos de nuestra región central, de todo nuestro Perú y por supuesto también a nivel internacional. ¡Qué interesante! Poder nosotros apreciar la forma de cómo nos presentan, de cómo a través de ese díptico, de ese tríptico, de las infografías, podamos decir qué hermoso lugar, a ver, me gustaría visitar. Entonces, la capacidad de a través de ese díptico, tríptico, infografía, llegar a los turistas a nivel local, regional, nacional e internacional. Por ello, hoy vamos a hablar de este tema muy importante. Interpretación y producción de textos. ¿A qué se refiere? Las ideas esenciales que comunica un texto están contenidas en lo que se suele denominar macroposiciones. ¿Y qué cosas son? Unidades estructurales de nivel superior o global que ¿qué cosa otorgan? Coherencia al texto, constituyendo su hilo central, el esqueleto estructural que cohesiona elementos lingüísticos formales de alto nivel, como los títulos y los subtítulos, la secuencia de párrafos, entre otros. En contraste, las microposiciones son elementos coadyuvantes de la cohesión de un texto, pero a nivel más particular o local. Ahí también debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo extraer de un texto la idea esencial? Para ello hay varios pasos. Leer atentamente el párrafo, identificar núcleos, lo más importante del párrafo, y escribirlos en forma de oración simple. Otra cosa que debemos tener en cuenta, identificar la información adicional, relacionar esos núcleos a través de una oración compleja unida por uno o varios conectivos lógicos. Para la buena interpretación y producción del texto, tenemos en cuenta también el texto lingüístico, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el texto lingüístico. ¿De qué nos habla? Claro, de los signos de la lengua, el habla, y está organizado según reglas del habla o idioma. Eso es muy importante para nosotros que estamos en turismo. El texto como diálogo y el texto como monólogo. Otro de los temas interesantes en la interpretación y producción de texto. Claro, es importante en los textos, en los discursos, no solamente monologales. En lingüística, el término texto sirve tanto para producciones en que solo hay un emisor, o como en las que hay varios que intercambian papeles, ¿no? Entonces, el texto contiene conectores y signos. Es muy importante. Y de ahí también, jóvenes y señoritas, debemos tener en cuenta las características de un artículo principal, criterios de teatralidad. En este texto, conjunto de signos extraídos de un discurso debe reunir condiciones de teatralidad, y las principales en esas tenemos la cohesión, la coherencia, significado, progresividad, intencionalidad, la clausura o cierre y la adecuación. Según los lingüistas conocedores del tema, todo texto debe ser bien elaborado a presentar 7 características. Texto elaborado, dice, todo texto bien elaborado debe presentar 7 características. ¿Cuáles deben ser esas 7 características? Ser coherente, tener cohesión, adecuación y destinatario. Ha de contar pues con una intención comunicativa. Va a contar con un enmarcado en una situación comunicativa.
Va a entrar en relación con otros textos o géneros para alcanzar sentido y poder ser interpretado conforme a una serie de competencias. Va a poseer información en grado suficiente para resultar novedoso e interesante, pero no exigir tanto que colapse su sentido, evitando que el destinatario sea capaz de interpretarlo, que es lo más importante. Ustedes, cuando ven una infografía muy llena, muy repleta, con muchos vicios por ahí, de repente como que repite, ustedes dicen esto no está bien. Entonces todo lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de nosotros como que estamos, como que vamos por este camino para el turismo, ver qué es lo que necesita nuestro cliente, qué es lo que necesitan nuestros turistas, cómo es que nosotros tenemos que presentar para poder llamar la atención y cada vez tengamos más turistas locales, regionales, nacionales e internacionales. Vamos a ir revisando más temas importantes respecto a interpretación y producción de textos y lo importante lo que debemos tener en cuenta para preparar nuestros dípticos, nuestros trípticos, además de nuestras infografías de turismo. Los tipos de texto también son importantes. Tenemos tipos de texto según la intención comunicativa. Tenemos los expositivos, los narrativos, los argumentativos, los icónicos, técnico y científico. Y si nos damos cuenta, dentro del expositivo tenemos a los informativos explicativos. Y dentro de los informativos tenemos avisos, cartas circulares, memorandos, resúmenes. Dentro del explicativo, instructivos, manuales, recetas, libros didácticos, tratado técnico. Y en los narrativos tenemos historietas, mitos, leyendas, poesía, todo lo que ustedes pueden leer en este organizador visual. En el argumentativo, informes, discursos, ponencias, críticas, ensayos, monografías, tesis. En los icónicos, ilustraciones, esquemas. Por ahí nos estaríamos de repente situando cuando queremos trabajar nuestros dípticos. Símbolos, signos, señales, gráficas, mapas, caricaturas, carátulas, afiches, avisos publicitarios, fotografías, pinturas. Y el técnico científico, que nos habla de lenguaje especializado según la disciplina de la investigación. Y también nos habla por aquí de un poquito de los procesos fundamentales de pensamiento, de deducción, de inducción, las técnicas y los métodos, la descripción, la enumeración, el diálogo, la cronología, la comparación, el contraste, la definición, la argumentación, la exposición, análisis, causa, efecto, que es muy importante, ¿no es cierto? Causa y efecto, o sea, ¿cuál es mi causa y qué efecto esto va a tener en nuestro propósito, nuestro producto de esta unidad que vamos a poder trabajar? El trabajo que ustedes tienen ahí es de tener pues sus trípticos, sus dípticos, por ahí infografías, que para eso tenemos que tener en cuenta todo lo antes mencionado, para poder llegar al público que ustedes están deseando, que ustedes están esperando tener en esta clase, en esta unidad. Es muy importante. Hay que ir revisando. Tenemos o tienen ustedes ahí el cuadernillo para que puedan guiarse mejor, leer un poco más y por supuesto también las dudas, hacernos llegar, escribirnos a través de los diferentes medios de comunicación, herramientas que estamos teniendo para poder trabajar con ustedes. Ahora les dejo con este pequeño video.
created using Powtoon. Producción de textos. ¿A qué se refiere? Ya estamos en la producción de textos. Claro, hemos empezado con la interpretación. Ahora, la producción. ¿Cómo interpreto? Porque yo tengo que interpretar, ver y luego producir mi texto. ¿Qué significa? La producción de texto obviamente es una competencia comunicativa que se define como el saber que tienen y ponen en juego los individuos en una situación concreta para comunicarse apropiadamente, e incluye la capacidad para manejar con solvencia los diversos modos de comunicación de la comunidad. Esta actitud supone no solo conocimientos relativos al código lingüístico, vocabulario y gramática, por ejemplo, sino también otros conocimientos que permitan construir textos orales o escritos, adecuarlos a las diversas situaciones y obviamente actuar estratégicamente en los diferentes ámbitos sociales e institucionales. Tenemos que tener muy en cuenta cómo es que nosotros vamos a actuar frente a ello. Trabajar, tener en cuenta las coherencias, el texto para una debida producción. No olvidemos que es un texto, independientemente de su naturaleza escrita u oral. Nunca un texto o discurso es una suma de frases u oraciones sin relación o un inventario de párrafos. Un texto, no olviden jóvenes, señoritas, un texto es una unidad semántica y pragmática. ¿Por qué semántica? El tema del texto. ¿Por qué pragmática? La función del texto. Recordemos, la cualidad de entretejidos de un texto va a depender de dos rasgos esenciales que debe tener: la coherencia y la cohesión. Hemos hablado adelante de este tema de la coherencia y de la cohesión. ¿Por qué debe haber coherencia? ¿Por qué debe haber cohesión en nuestra producción de texto? No olvidemos que la coherencia presenta la relación lógica de las ideas. Estas se logran mediante las diferentes formas de cohesión: la referencia, sinonimia, conjunción y los signos de puntuación. Temas fundamentales, jóvenes y señoritas, que debemos tener en cuenta y que ustedes obviamente están muy apoyados por el cuadernillo que están manejando, donde ahora van a poder trabajar luego de conocer un poco más de la producción de textos, de la interpretación y producción de textos, ¿no? Y obviamente tener en cuenta la redacción, ¿es cierto? Ajá, hay que tener en cuenta qué es lo que estamos trabajando. Importante la participación de cada uno de ustedes, el que ustedes también nos están comunicando algunas dificultades, algunos desaciertos, y como también algunos aciertos hace que nosotros también lleguemos a estar con ustedes y poder responder algunas dudas a través de esta herramienta que nos podemos comunicar. El proceso de escritura. ¿Por qué hablamos y de qué hablamos cuando hablamos del proceso de la escritura? Se pueden reconocer 4 etapas sucesivas y complementarias, ¿no?, en el proceso de escritura, que son la planificación, la redacción, la revisión y la edición. ¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos la planificación? Antes de escribir, siempre partimos de una idea de lo que queremos decir y luego desarrollamos nuestro proyecto. En este momento, previo a la escritura, es importante que prestemos atención a los aspectos que siguen.
Además, debemos determinar para qué escribiremos, cuál es la finalidad que guía la producción de texto. Informar, solicitar, argumentar, ordenar. Lo que nos va a permitir elegir las estrategias más convenientes para lograr ese propósito. ¿Qué va a pasar en la redacción? Antes, en la planificación. La etapa de planificación conduce a la elaboración del plan textual, que consiste en un esquema de lo que será nuestro texto. Este esquema incluirá la organización lógica del texto, tanto interna como formal. Bien, es lo que debemos tener en cuenta la planificación, y más sobre ello ustedes se encuentran en su cuadernillo que tienen a la mano. Vamos a ver ahora a otros de los procesos de escritura, que es la redacción. Dice, durante la composición nos guiaremos por las decisiones tomadas previamente respecto al tema, el destinatario, la finalidad y la organización del texto. En esta etapa de la escritura, entonces la tarea va a consistir en elegir las palabras apropiadas y construir las oraciones y párrafos que nos permiten volcar la información necesaria, relevante, y establecer pues sus relaciones de modo coherente y claro, chicos, coherente y claro. ¿Y cuáles serán los rasgos principales en un texto? Existe un número de rasgos que impactan fuertemente la calidad de un texto, a los que podemos denominar como rasgos principales. El primero de ellos es la adecuación, que es la propiedad que se relaciona con la situación en que se produce el texto, su propósito y el destinatario al que se dirige. Además, un texto debe ser efectivo, es decir, debe lograr el propósito que motiva al autor a escribir. Para eso, además de su adecuación, es importante que los textos sean completos, consistentes, claros y precisos, de modo de no emitir ninguna información necesaria o relevante. Y lo más importante, chicos, no hay que incurrir pues en contradicciones y evitar que la lectura genere dudas o por ahí malos entendidos. Eso es muy, muy importante. Ahora vamos al otro proceso, que es el proceso de revisión. ¿Qué hago ahí, profesora? La revisión pues es una etapa posterior a la escritura y tiene como objeto la evaluación del texto para corregirlo y mejorarlo en forma integral. Debemos evaluar la construcción gramatical de oraciones y párrafos, así como su complejidad y extensión, para simplificarlos de ser posible. El vocabulario seleccionado, la ortografía, la puntuación y la selección precisa de los conectores o marcadores discursivos. ¿Ya? Ajá, todo ello hay que, en la etapa de revisión, pues, nos lleva hacia lograr la versión final o el texto definitivo. Ahí hemos revisado. Ahora vamos a la edición. ¿Qué dice la edición? Eso es algo. La edición consiste en el proceso de pasar en limpio el escrito, normalmente con un procesador de texto. En este punto, los aspectos a los que cabe prestar atención son aquellos que hacen a la buena presentación, ya mencionados antes: disposición del texto en la página, márgenes, tipo y tamaño de la letra, entre otros, que hay que tener muy en cuenta en este proceso de escritura. Creo yo haber llegado a cada uno de ustedes con los aspectos importantes. ¿Para qué? Para lograr lo que nos hemos propuesto en esta unidad: la elaboración de un tríptico, de un díptico. Ustedes tienen ahí los modelos, incluso qué es lo que van a utilizar, cómo los van a usar, ¿no? 2 columnas, 3 columnas,
qué ancho le van a dar y el formato que va a tener. Hemos hablado de ese proceso de escritura y aquí tienen ustedes los ejemplos respectivos. Así es que, chicos, creo que manos a la obra. Manos a la obra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya están listos para trabajar su tríptico y díptico. Algo importante también que tienen que conocer es la oración. ¿Qué se dice de la oración? Se considera como la unidad mínima que compone un texto o discurso que tiene sentido en sí misma y pueden funcionar independientemente desde el punto de vista sintáctico. Las oraciones se separan entre sí por medio de punto y seguido. ¿Y qué es el párrafo? Es una unidad significativa, mayor que la oración, y sirve para estructurar el contenido del texto y mostrar gráficamente esa organización. Se define también como el conjunto de oraciones relacionadas que desarrollan un único tema, subtema o aspecto del texto. Bien, chicos, gracias por su atención. Nos estamos viendo próximamente. Gracias.